Bien, cambiamos de tema y nos metemos en el tema salud y la ciencia, ¿no? Lo importante y la importancia que tiene guardar, ¿no es cierto?, el cordón umbilical, en el sentido, digo, de la posibilidad que tiene para curar un montón de enfermedades, Gaby. Sí, estamos justamente en la semana del Día Mundial de la Sangre del Cordón Umbilical, lo que conocemos como células madres, ¿no? Guardar células madre para poder utilizarlas en un futuro para curar varias enfermedades, algunas que ya se sabe que tienen tratamiento justamente con células madres y otras que se estima que en un futuro podrían tenerlo. Es como tener un seguro, ¿no? Decir, bueno, lo guardo, ojalá no tenga que usarlo nunca, pero está la posibilidad de usarlo y recurrir a él. Hay bancos privados a los cuales una persona cuando tiene un hijo puede recurrir justamente para poder guardar esas células madres, pero también existe un banco público aquí en la Argentina. Ah, mira, sí, no sabía es muy interesante. No es que una persona pueda guardarlo para sí mismo, sino que se guarda y es un banco público al que se puede recurrir y tomar de allí en las células madres que sean más compatibles con el caso que lo necesite. Bien, vamos a hablar ahora con Claudio Dufour, él es el director médico de Biocels. Claudio, buenas tardes, Gaby y Pía te saludan. Gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, Claudio. Bueno, Gaby recién hizo, ¿no?, una pequeña introducción de la importancia que tiene esto de poder guardar las células madres. ¿Qué enfermedades uno podría sanar, ¿no?, si guarda las células madres? Bueno, lo histórico, desde que en 1988 se hizo el primer trasplante exitoso con sangre de cordón umbilical, son todas las enfermedades fundamentalmente desde el punto de vista hematológico. La mayoría de ellas de tipo oncohematológica, leucemias, linfomas, mielomas múltiples. Y algunas enfermedades de tipo congénitas o hereditarias en la edad pediátrica. Esto de los últimos 33 años, que es lo que clásicamente nosotros conocemos como trasplante de médula ósea. Ahora, en los últimos años se ha empezado a evaluar en muchos lugares del mundo diferentes ensayos terapéuticos para patologías no clásicas o no convencionales, a lo que nosotros llamamos trasplante de médula ósea. Y por ahí lo que está más avanzado desde el punto de vista de ensayo clínico, sobre todo en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, son dos ensayos clínicos para la enfermedad de parálisis cerebral en chiquitos con diferentes alteraciones en el momento de parto que le provocan por falta de oxigenación cerebral diferentes lesiones desde el punto de vista neurológico, y el otro es el espectro autista, con también importantes avances respecto a la terapéutica con células madres. Otro hecho valioso desde el punto de vista de las células madres es, desde hace unos años, no tanto como la sangre placentaria, sino más recientemente, otro tipo de célula madre adulta que se llama célula mesenquimal, que la encontramos en diferentes tejidos, pero que también está en el tejido del cordoncito umbilical. Esas células madres llamadas mesenquimales están teniendo ya desde hace muchos años opciones terapéuticas de valor. De hecho, hay al menos 10 laboratorios internacionales que tienen este producto celular para terapia celular como un producto ya de tipo farmacéutico. Y en realidad, hoy por hoy, ha habido mucha utilidad en cosas tan variadas como, por ejemplo, poder resolver un labio leporino, por ejemplo, que ya se sabe que el chiquito va a nacer con esta problemática en la etapa prenatal a través de las ecografías, o con la etapa de pandemia que nos tocó vivir, sobre todo el año pasado, con tantos casos con pacientes graves con insuficiencia respiratoria, surgieron muchos protocolos donde las células mesenquimales fueron infundidas en estos pacientes, y gracias a diferentes propiedades que tienen estas células, sobre todo antiinflamatorias para evitar esa tormenta famosa de citoquinas que genera el COVID con ese proceso inflamatorio tan severo y agudo que produce la falla respiratoria, también estas células evitan que haya fibrosis a nivel del pulmón con problemáticas después crónicas en aquellos pacientes que pueden sobrevivir a la infección, y tienen otras propiedades de tipo curativa para, sobre todo, las localizaciones, ya sea el pulmón, un riñón u otro órgano que haya sido afectado por el COVID. Pero en realidad el espectro de patologías potencialmente curables o tratables para mejorar la calidad de vida se ha ampliado enormemente en los últimos 10, 15 años. Claudio, me gustaría que nos expliques cómo es el procedimiento, la situación en la Argentina para poder guardar las células madre tanto a nivel privado como la existencia del banco público.
Bien, empecemos por el banco público. Nosotros tenemos ya desde hace varios años, desde 1995, el desarrollo del banco público en el Hospital Garrahan Pediátrico de Buenos Aires. El Hospital Garrahan lo que tiene es un número importante de maternidades que están afiliadas. Ellos empezaron con la maternidad Sardá, con los primeros ensayos de valoración de cómo funcionaba todo esto, y después, con objeto de poder tener la mayor cantidad posible de opciones, ya que el banco público lo que tiene como relevante es que ofrece estas células madres del cordón umbilical para aquellos pacientes que no tienen un donante compatible en su núcleo familiar. Entonces, para abrir ese espectro y poder tener la mayor cantidad posible de cordones que puedan llegar a ser compatibles, fueron ubicando diferentes maternidades en diferentes zonas geográficas para poder tener desde, digamos, cordones de familias de la ciudad de Buenos Aires, donde la mayoría de nosotros provenimos de familias europeas, hasta, por ejemplo, maternidades del noroeste nuestro, donde tenemos diferentes etnias, nuestros propios aborígenes que por ahí, en todos esos chicos o adultos que pueden llegar a necesitar una muestra de estas características, se hace un poquito más difícil encontrar en un banco internacional. Claro. Claudio, ¿y tiene vida útil? Digo, una vez que uno decide, ¿no?, conservar y guardar las células madres, ¿tiene fecha de vencimiento eso? Lo que tiene de bueno las células madres es que uno las recoge en el momento del parto a través de una punción de la vena umbilical del cordoncito. Esas células se trasladan al laboratorio. Lo que marca la normativa internacional es que dentro de las 72 horas sea procesada en el laboratorio. Allí lo que se hace es reducir a un mínimo volumen, se saca el plasma, que es la parte líquida de la sangre, y los glóbulos rojos que no van a ser utilizados, y se termina concentrando en un volumen final de 25 mililitros, donde están las células madres hematopoyéticas, y eso va a criopreservación en tanques de nitrógeno líquido entre menos 150 y menos 196 grados centígrados. Y los estudios pertinentes que se han hecho, valorativos de la viabilidad, es decir, del número de células vivas y de la potencialidad de esas células madres con células criopreservadas más allá de 25 años, han sido siempre óptimos. Se dice que la viabilidad, es decir, el porcentaje de células vivas que uno congela en el momento del parto y que va a evaluar 10, 15 o 20 años después, tiene que ser 90% o más. Y todos los estudios que se han hecho en base a tu pregunta siempre dan que la viabilidad está por arriba del 90%. Hay mucho interés por parte de los futuros padres acerca de la posibilidad de conservar las células madre. Hay interés, sobre todo con las nuevas modalidades terapéuticas, sobre todo en la medida de que nosotros podamos avanzar en Latinoamérica con mayores desarrollos desde el punto de vista tecnológico, porque hoy por hoy, como yo les comentaba, estamos guardando las llamadas células madres hematopoyéticas, que son las que vienen de la sangre placentaria, y esas son las que se utilizan en la dinámica clásica convencional, que es lo que llamamos trasplante de médula ósea. Pero por otro lado, las mesenquimales del tejido del cordón, en parte, como ya les mencioné, algunas patologías. Pero lo otro importante que se va a desarrollar en los próximos años, es que nosotros tenemos en esa muestra de sangre placentaria 3 elementos. La parte líquida de la sangre, que se llama plasma, la parte de células, que son las células madre per se, y la parte de glóbulos rojos, que hoy por hoy, tanto el plasma como los glóbulos rojos en la Argentina y en Latinoamérica no se están utilizando. Pero les voy a dar un ejemplo para el plasma. Ustedes habrán oído nombrar el plasma rico en plaquetas, que se utiliza mucho para diferentes tipos de patologías, sobre todo a nivel articular, en deportistas, en lesiones musculares, etcétera, etcétera. Ese plasma, esa parte líquida de la sangre placentaria, podemos subdividirla en dos. Una que es plasma rica, en plaquetas, y sangre pobre en plaquetas. Hoy por hoy, por ejemplo, podemos subdividir a nivel articular, en deportistas, en lesiones musculares, etcétera, etcétera. Ese plasma, esa parte líquida de la sangre placentaria, podemos subdividirla en dos partes. Una que es plasma rica, en plaquetas, y sangre pobre en plaquetas. Hoy por hoy, por ejemplo, el Banco de Sangre de Cordón Umbilical de Barcelona, desde hace unos 5 años, ha desarrollado, a punto de partida del plasma, 2 productos muy interesantes. Uno que es un colirio para utilizar en cualquier tipo de patología donde está lesionada la parte ocular externa, es decir, las queratitis, todo lo que lesiona la córnea, claro. Eso por un lado.
y por otro lado, con el plasma también se ha derivado en tratamientos de úlceras varicosas, úlceras de tipo diabética en miembros inferiores, con muy buenos resultados. Claro. Y otro ejemplo que puedo dar con los glóbulos rojos, que hoy por hoy uno los descarta, nacen muchos chiquilines que nacen prematuros, con anemia, y por ahí esos chiquitos de muy bajo peso necesitan transfusión de glóbulos rojos por el hecho de que precisamente nacen con anemia. Y Claro. como son muy pequeños, de muy poca superficie corporal, los volúmenes a transfundir son volúmenes chiquitos. Entonces esos glóbulos rojos de la sangre placentaria, que hoy por hoy nosotros los estamos descartando, podríamos utilizarlos para transfundir la necesidad de esos pequeños. Claro, o sea que tiene múltiples beneficios. Claudio, y si uno piensa en los costos de este procedimiento y en conservarlos, ¿de cuánto estamos hablando aproximadamente? En lo que es el nivel público, todo eso lo abarca y lo cubre el gobierno, digamos, es un costo del Estado. Los costos son altos para todo lo que implica la tecnología de mantenimiento de un laboratorio de estas características. Sí. Respecto a, sobre todo porque hay que mantener tanques de nitrógeno líquido con importante, digamos, uso en la medida que el banco sea más grande y más cantidad de células tenga criopreservadas, los costos de mantenimiento son elevados. Ahora, para papá o mamá que estén decididos en un banco privado y que quieran salvaguardar la sangre y el tejido del cordón umbilical, hay diferentes opciones desde el punto de vista de los costos, pero hoy por hoy podríamos estar hablando entre los 38.000 pesos y los 50.000 pesos para el primer año, que implica desde la recolección en la sala de parto, el procesamiento, la llevada a los tanques de nitrógeno líquido, y de ahí en más, a partir del segundo año, lo único que se abona en los bancos privados es el mantenimiento de esas células bajo la etapa criogénica. Claro, Claudio, una última pregunta. O sea, que una persona Sí. que va a tener a su bebé en un hospital público puede automáticamente acceder a este servicio, digo, de conservar sus células madres. En los hospitales como el Garham, donde está el banco público, no, porque es una donación altruista y voluntaria, donde mamá y papá afirman que esa sangre de su hijo donada puede ser utilizada para cualquier persona que la requiera y que sea compatible en el país o en cualquier lugar del mundo. Por eso el INCUCAI lo que hace es, tiene un registro de de toda esa sangre de cordón umbilical del Garham, con la pertinente conocimiento de los antígenos de compatibilidad y demás, y cuando se le pide a Garraham si tiene un cordón compatible para un paciente que puede estar en la Argentina, en Estados Unidos, o en Asia o en Europa, el hospital hace todo el tramiterío vía INCUCAI de la gestión y puede enviar esas células a cualquier lugar del mundo. En el caso del aspecto de los bancos privados, Sí. los bancos privados tienen la guarda exclusivamente para ese niño o eventualmente para un hermanito que tuviera una patología y que el hermanito sea compatible, poder utilizarla dentro del grupo familiar. Claro, algo Por de, ejemplo, algo de la nosotros hemos familia. tenido, Bien. sí, nosotros hemos tenido recientemente un caso de una chiquita de 10 años que tiene diagnóstico de espectro autista y sus células viajaron el mes pasado con ella a la Universidad de Duke y fue trasplantada exitosamente en Duke con sus propias células por autismo, por ejemplo. Bien, Claudio Dufour, director médico de BioCells, muchas gracias por esta comunicación con nosotros, muy amable. Por favor, gracias a ustedes por el tiempo y por permitirme contarles estas cosas. Por favor, gracias. Bueno, qué interesante todo lo que nos contó. Sí, cuando unos años atrás uno pensaba que las células madre estaban directamente relacionadas con la posibilidad de curar ciertas enfermedades de la sangre y hoy sabemos que tiene un abanico mucho más amplio que en un futuro todavía podría ser más. Sí, se sigue investigando. Bien, gracias. Seguimos de esta forma.